Hablando un poco de esta información y de estos datos que veníamos sacando justamente de la persona que ahora vas a saludar, porque lo tenemos en línea, me informan acá la producción, Sí, Ivi. sí, tenemos el gusto de hablar con Iván Ruiz, periodista de Política de la Nación. Hola Iván, antes que nada te agradezco este contacto telefónico, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno. Estábamos hablando un poco cómo ha aumentado, ¿no?, el gasto en publicidad en estos últimos 11 días con respecto a las elecciones del pasado 5 de julio. La primera pregunta que te quería hacer es si nos podés contar cuál es la fuerza política que más gastó y cuál la que menos. A ver, con respecto al balotaje, los gastos se duplicaron en comparación con lo que fueron las elecciones generales. Tanto en esta elección como en las generales, como en las PASO, siempre el PRO fue la fuerza política que más gastó. En las PASO fueron 14 millones, en las generales fueron 16 y en el balotaje fueron 6, con lo cual sería un total de 36 millones. Detrás estuvo, a pesar de que incluso no compitió en una elección, porque el Frente por la Victoria no llegó al balotaje, justamente el kirchnerismo, que sumó 30 millones a pesar de ni siquiera salir en el segundo lugar. Y después, bueno, justamente la fuerza que menos gastó en comparación de la cantidad de votos con respecto a la inversión, digamos, en publicidad fue ECO, que gastó algo más de 18 millones por la campaña de Martín Lustó. Entonces, digamos, Sí. Si bien es verdad y es cierto que PRO fue la fuerza política que más gastó, si se divide ese dinero por la cantidad de votos que después sacaron todas las elecciones, es verdad que el voto no es el más caro de todas las fuerzas políticas. Sí, en ese caso el kirchnerismo es el que más invirtió con menos rédito, digamos, con menos beneficio, Claro. fue menos cantidad de votos, ¿no? Sí, o sea, es interesante lo que dices. Hicieron el Frente Patriótico hizo la peor elección en la historia de la ciudad, tengo entendido, Sí, y tuvieron el peor rendimiento de sus gastos. Exactamente, el peor, sí, fue el menos eficiente, por decirlo de alguna manera, más económica. Claro. La fuerza que menos gastó en términos, o sea, no en términos relativos, sino en términos generales y totales, y no hay vuelta atrás, ni discusión, ni segundas lecturas, es la Autodeterminación y Libertad, que es el partido que encabeza Luis Zamora. Sí. Viste que Zamora es un personaje bastante especial y es muy austero con sus campañas. Sí, totalmente. Sí. Un poco quizás también por el carisma que tiene, ¿no? Y que no hace falta a veces demasiado gasto en pos de los objetivos que también en general son bastante bajos. En este caso él le alcanzó con 200.000 pesos para las generales y 200.000 para las PASO y 500.000 para las generales, es decir, Claro. 700.000 pesos para tener un legislador en la próxima legislatura porteña. Claro. Es Sí. es un rendimiento altísimo el dinero que hizo Zamora realmente. Sí, es verdad lo que decís vos, es un personaje particular de tener una visión distinta con respecto al demás de la publicidad, es una persona que te lo cruzás en la calle repartiendo volantes, como me ha pasado varias veces con Luis Zamora, así que no me extraña que haya sido el que menos ha gastado. Otra pregunta que se me viene a la cabeza, que es obvia, ¿no? Es ¿de dónde proviene esta plata que tienen los candidatos para realizar estas campañas, ¿no? Sí, bueno, a ver, antes que nada igual que hay que hacer una aclaración que es muy importante, que es que estos números son números formales, son los números que los partidos declaran haber gastado ante la Auditoría General de la Ciudad, en este caso, que es la autoridad de aplicación de la norma, la ley número 268 de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero esto está, y es un secreto a voces, y lo admiten los partidos, lo admiten los auditores, lo admiten el gobierno porteño, y esto sucede en todos los ámbitos de la Argentina, en todos los gobiernos distritales, municipales, nacional y el gobierno nacional, ¿no? Estos gastos están muy por debajo del real valor que cuesta una elección y una campaña. Estamos hablando de cifras irrisorias de alguna manera, porque, para que te des una idea, y creo que es el ejemplo más concreto que tenemos en estas elecciones porteñas que están terminando. Horacio Rodríguez Larreta, cuando se enfrenta con Gabriela Michetti en las internas de PRO, fue una de las campañas más fuertes que tuvimos en toda esta ola de campañas porteñas que hubo hasta definirse. Era la interna de PRO que se sabía ya de antemano que iba a ganar la elección, el PRO. Claro. Horacio Rodríguez Larreta declaró
un gasto de 6 millones de pesos para esa elección. No sé si ustedes se acuerdan un poco la cantidad de publicidad, incluso publicidad en televisión, que es realmente muy costoso un segundo en televisión. Muy costoso. O sea, declarar 6 millones y medio de pesos para la elección que hizo Horacio Rodríguez Larreta es tomarle el pelo a la gente, a los auditores, es un número totalmente irrisorio y alejadísimo de la realidad. Las fuentes que yo fui consultando hacían estimaciones a ojo, porque es muy difícil también, si no estás adentro del equipo de Larreta en este caso, saber cuánto se gastó. Pero más o menos todos coincidían en que por lo menos 10 veces más, o sea, por lo menos se gastó entre 65, 80 millones de pesos en esa campaña. Entonces, bueno, es una aclaración que hay que hacer, porque también a nivel nacional, ¿no? No es que no le echemos la culpa a Rodríguez Larreta, porque lo hacen todos los partidos, incluso también, para dar un ejemplo, del otro bando, digamos, ¿no? Del otro lado de su rival político que es el domingo. Que Lustó haya dicho o declare 2.200.000 pesos para la campaña del balotaje, cuando vos abrís YouTube y lo primero que te aparece es Lustó. Cuando vos abrís o ponés un programa de televisión y aparece una publicidad de él. Entonces, es un número irrisorio también, porque 2 millones de pesos es poco dinero para lo que maneja una campaña realmente. Sin contar el dinero de la fiscalización, porque eso es otro dinero que se maneja en negro, ¿no? Claro. Entonces, sí. No, que estaba pensando, ¿no? Me parece un disparate la cantidad de millones que se gasta en esto. Y bueno, estaba leyendo distintas notas que decían que, bueno, esta plata puede provenir de eventos, de donaciones que hacen distintas personas. Incluso creo que el mismo Lustó dijo que él donó para la campaña publicitaria, que invirtió 300.000 pesos, si no me equivoco. Su esposa Carla Peterson otros 10.000 pesos. Hay otro tipo de aportes en las campañas, que son los aportes públicos y los privados. Los públicos son los que el Estado le da a cada fuerza política de acuerdo a la elección anterior. Es decir, cuanto más votos sacaste en la elección anterior, más dinero te giran para hacer campaña en la siguiente elección. Claro. Entonces, eso es una porción del gasto, que en el caso de las elecciones porteñas, para las principales fuerzas siempre fue un poco menos de la mitad. Es decir, si el Frente para la Victoria quedaba 15 millones de gasto, más o menos 5 o 6 millones provenían del Estado. O sea, el Estado se hacía cargo de ese dinero. El resto son donaciones de privados, que ellos dicen, porque estos datos no son públicos, que son en su mayoría dirigentes de la fuerza política que donan una parte de su sueldo a manera de retribución para hacer campaña, pero también reconocen que hay aportes de empresarios, hay aportes de allegados. A ver, no está prohibido por ley que los partidos políticos reciban dinero de empresas, ¿no? Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidades limitadas. Pero bueno, después si un empresario pone dinero, por una cuestión personal, eso es legal. Claro. Eso es legal. Y esto, bueno, como vos bien decías, que rinden cuentas ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, si no me equivoco, los gastos que realizan. Me preguntaba, ¿hay un máximo, hay una ley que establezca un máximo que se pueda gastar o esto es ilimitado? Sí. Hay máximo y depende en el caso porteño de cada elección. En el caso del balotaje el máximo era de 6 millones y medio de pesos. Y así como te dije, que los partidos políticos declaran mucho menos de lo que realmente gastan, también hace falta, para sincerar un poco el financiamiento político en Argentina, y esto es algo que coincide en todas las fuentes, los políticos, la gente que está vinculada a la normativa, todos coinciden en que hay que sincerar también la ley, porque si el límite es 6 millones y medio, y la verdad que en la realidad los partidos están gastando arriba de 10 millones, entonces bueno, si estamos pidiendo que los partidos moderen el gasto, una forma sería hacer un intermedio quizás, ¿no? O sea, subir un poco la ley y empezar a aplicar la ley y hacerla cumplir, es decir, aplicar multas, como está establecido por ley. Pero también esa norma establece multas que son irrisorias, multas de 10.000 pesos, por ejemplo, para el partido que supera el límite. Entonces, si vos superas
en 2 millones de pesos el límite de la campaña, tenés que pagar una multa de 10.000. Claro. Es una multa irrisoria. Sí, sin dudas. Iván, Gabriel Correa te saluda, conductor de la ¿Qué tal, Unición. Gabriel? ¿Cómo te va? Buenas noches. Todo muy bien, muy buenas noches. Quería consultarte, lo habías mencionado ahí al pasar en medio de tu exposición acerca de los presupuestos. Me gustaría conocer cuál es tu opinión de la elección que hizo la izquierda, ¿no? Y por la izquierda me refiero tanto a la figura, justamente lo hablábamos, de Luis Zamora por autodeterminación y libertad, y también en el caso del Frente de Izquierda, ¿no? De Miriam Bregman, teniendo en cuenta, sobre todo en el caso de Zamora, de que yo recuerdo, si mal no me equivoco, que en el año 2003 había obtenido una cantidad importante de sufragios, creo que por encima del 10%, y en este caso se habla incluso de una buena elección, pero los números son un poquito más reducidos, ¿no? Sí, a ver, en el caso de Zamora son dos casos bastante distintos, por más que pertenecen al mismo espacio ideológico. Sí. En el caso de Zamora hizo una gran elección, me parece, por los recursos con los que contaba, Claro. porque realmente la gente no se enteró de que él se presentaba hasta que él estuvo adentro de las PASO, que fue su principal, o sea, su gran objetivo. Su gran objetivo siempre fue pasar el 1,5% que establece la ley para poder participar de las elecciones generales. Y la gente realmente no se enteró hasta que él incluso ya estaba dentro de ese piso. O sea, mucha gente se enteró que él se presentaba en el cuarto oscuro, Sí. otra gente, justamente como te decía, el día después, y él sin embargo logró ese objetivo. Y después el siguiente objetivo fue desembarcar en la legislatura y ya con más medios, con más televisión, con más entrevistas en radio y en gráfica, ya ahí él fue instalando su personaje que despierta mucha simpatía en un sector que está muy cautivo por su voto. Fíjate que él nunca baja de ese 2%, 2,5%, difícilmente baja de ese porcentaje. Claro. Entonces, él yo creo que hizo una gran campaña. Hizo una gran campaña porque además potenció a nuevas figuras en épocas en donde todos quieren ocupar todos los casilleros, sobre todo los partidos de izquierda que tienen pocas posibilidades de acceder a bancas. Él fue una especie de candidato testimonial porque sabía desde el primer día que no iba a ser jefe de gobierno, para impulsar a uno de sus líderes de la juventud de su partido. Claro. Entonces eso finalmente, ese objetivo fue logrado. Claro. Por otro lado, en el Frente de Izquierda creo que cambia un poco la ecuación, porque es hoy por hoy la fuerza izquierda más representativa que tiene el sector. Tiene representación en varias provincias, si no me equivoco creo que son 10 o 12 provincias que tienen representación. Sí. Y sí, lograron el objetivo, aunque no lograron superar sus problemas internos que tienen el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas, ¿no? Que son las dos fuerzas mayoritarias que integran el Frente de Izquierda. Y bueno, hicieron una campaña por separado y hasta en los búnkers estuvieron separados, así que cumplieron con el objetivo de mínima que era ingresar a un legislador. Está bien. Iván, y para cambiar un poquito de tema y volviendo también a los términos económicos, pero ahora vamos a meternos en los casos individuales y particulares de los candidatos, porque bueno, hemos visto que no solo crecen los gastos y inversión en publicidad en las campañas, sino que también crecen los bienes y el patrimonio de los candidatos, ¿no? Como Larreta y Lustó. Sí, exactamente. Bueno, eso fue parte también de la campaña porteña, ¿no? Sí. Que aparecieron las declaraciones juradas. ¿De cuánto fue el aumento? ¿Es un aumento disparatado? ¿No es un aumento bastante importante, no? Sí, es un aumento importante, pero bueno, teniendo en cuenta la inflación, digamos que no me parece exagerado. Claro. En el caso de Larreta, si no me equivoco, fue algo así como el 23% o el 24%. Sí. Él fue bastante claro, sus bienes crecieron básicamente porque compró una casa en un barrio cerrado, en Newman, que es un barrio bastante emblemático para la gente de PRO. Claro. Porque ahí, bueno, tiene casa Mauricio Macri y muchos de sus amigos que participan en PRO, como, bueno, José Torero, que es uno de los dirigentes que le prestó la plata, según él mismo dice, ¿no? La Larreta para comprar la casa. También Nicolás Caputo, que es en las sombras el número 2 del gobierno porteño, es del grupo de Newman. Así que, digamos, Larreta fue muy transparente en su declaración. Él se compró un terreno nuevo para agrandar su casa en Newman y de ahí proviene el aumento de 2 millones de pesos. Y bueno, después el resto fueron ganancias de sus empresas, que son la mayoría
si no me equivoco, más que la mayoría, el 100% son empresas heredadas. La familia Rodríguez Larreta invierte históricamente en el campo, en ganadería, en agricultura. Claro, eso quería decir. Sí, en campos, digamos, en la industria agropecuaria. Lo que justamente la pregunta que te iba a hacer es eso, de cuáles son las actividades que realizan además de su actividad política, que es capaz lo que la mayoría de las personas vemos en los medios. Está bueno saber qué otras acciones llevan adelante, qué actividades llevan, que aumentan sus patrimonios. Como bien decías vos, pueden ser campos, en el caso de Larreta, sí, en el caso del acciones. Él tiene, bueno, él es economista, entonces tiene un perfil más de inversor financiero, tiene, bueno, una inversión importante en YPF que compró. Cuando le preguntamos nos dijo que la había comprado apenas se enteró que la presidenta iba a estatizar, había anunciado la estatización. Él aprovechó para comprar porque las acciones estaban muy bajas y sabía que iban a subir. Digamos que es no es ilegal, obviamente, y éticamente puede ser cuestionable, pero está dentro de la legalidad. Tiene algo así como 1 millón de pesos en acciones de YPF, también tiene otro bono del Estado, pero la principal inversión es, digamos, él entró en un fideicomiso de desarrollo inmobiliario. Sí. Para construir edificios, estimo, aunque no está detallado en su declaración jurada. Pero esas son sus dos principales actividades, digamos, la financiera por un lado y el desembolso de dinero en un fideicomiso para la construcción. Claro, perfecto. Bueno, Iván, para ir cerrando entonces, bueno, seguramente te estaremos leyendo alguna nota la semana próxima con un análisis un poquito ya más detallado de lo que van a ser las elecciones, ¿no? Sí, se vienen las elecciones nacionales y la verdad que van a estar toda la cobertura, estaremos enfocados justamente, bueno, en el tema nacional, algo ya hemos publicado sobre la campaña nacional, pero sinceramente sobre todo el tema de financiamiento electoral, digamos, la matriz es un poco repetida, ¿no? Entre la Ciudad de Buenos Aires y el ámbito nacional. Quizás la única diferencia que habría que establecer ahí es que a nivel nacional sí existe la Cámara Nacional Electoral, que en la ciudad no existe un organismo que esté exclusivamente dedicado a controlar los comicios y las campañas. Entonces el ámbito nacional siempre en este caso es un poco más pulcro y más detallado y observado. Sí. Pero bueno, muchas matices del financiamiento político se repiten a nivel nacional, como en la Ciudad de Buenos Aires. Seguro, y es un tema muy interesante, seguro, para los votantes, conocer un poco cómo se financian, ¿no?, estas campañas. Así que, Iván, te agradecemos por la comunicación telefónica, seguramente nos estaremos comunicando próximamente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Ahí pasaba entonces Iván Ruiz, periodista de La Nación, la verdad, claros conceptos como siempre, ofreciéndonos, y bueno, ya nosotros a los oyentes le damos toda la información arriba de la mesa, y además les comunicamos que el próximo domingo vamos a estar haciendo cobertura exclusiva en @.0 en Twitter de lo que van a ser las elecciones, con los resultados, los primeros boca de urna, y ya obviamente conociendo quién va a ser el próximo jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.